El amanecer en la Promesa parecía distinto aquella mañana, como si el aire mismo llevara un peso invisible. Después de días de tensión, de secretos susurrados entre los pasillos y de cartas que cambiaban de manos en la sombra, la casa despertaba con un silencio espeso, de esos que anuncian tormenta. Adriano recorría el patio central con la carta de Catalina apretada entre los dedos, la que había prometido entregar al detective a través de Leocadia. No sabía que ese pequeño pedazo de papel, impregnado con la caligrafía temblorosa de su amada, sería capaz de poner en duda la palabra de todos, incluso la suya. Cada paso hacia el salón de los Figueroa era una mezcla de deber y miedo, como si en lugar de cumplir una promesa, estuviera enterrando una esperanza. Leocadia lo recibió con la frialdad elegante que la caracterizaba, esa que había heredado de una vida entera controlando emociones ajenas. Tomó la carta con una sonrisa casi imperceptible y la dejó sobre la mesa sin abrirla. Su mirada se cruzó con la de Cristóbal, que permanecía de pie junto a la ventana, y entre ambos bastó un gesto para comprenderse. Algo no cuadraba. La textura del papel, el sello de cera, el tono de la tinta. Demasiados detalles para pasar desapercibidos. En ese instante, el silencio de la habitación se volvió denso, cortante. Leocadia, siempre desconfiada, deslizó un dedo sobre el sobre y dijo en voz baja, más para sí que para los demás, que ninguna palabra escrita por Catalina podía llegar sin un propósito oculto. Y tenía razón. Detrás de esa carta latía algo más grande que una simple comunicación familiar. Mientras tanto, en la otra ala de la casa, Alonso de Luján observaba a Martina jugar con los niños del servicio en el jardín. Aquella imagen, tan inocente, le desgarraba el alma. La risa de los pequeños se mezclaba con la de su sobrina, y por un momento creyó escuchar el eco de Catalina, su propia hija, correteando entre los rosales cuando la vida era más simple y la casa aún estaba llena de música. Desde la muerte de Tomás y la partida de Catalina, Alonso se había convertido en un hombre que sobrevivía a los recuerdos más que a los días. Ver a Martina cuidando a los niños despertaba en él la culpa de un padre que no supo proteger a los suyos, de un hombre que había permitido que las intrigas y los engaños devoraran lo que alguna vez fue su orgullo. La carta de Catalina, sin saberlo él, removía heridas antiguas. Porque en sus palabras se escondía algo más que un informe o una súplica. Era la prueba de que la distancia entre padre e hija había dejado huecos imposibles de llenar. Leocadia, al sospechar de su autenticidad, tocaba también esa herida. Y Cristóbal, observando a Alonso desde la distancia, comprendía que los fantasmas del pasado seguían vivos en cada esquina de la Promesa. Curro, por su parte, caminaba sin rumbo por los establos. El rostro pálido, las manos temblorosas. Desde que confesó a Ángela que su madre había planeado su boda con Beltrán, no encontraba consuelo. La sinceridad, pensaba, no siempre libera, a veces condena. Ángela, herida por la traición, se había encerrado en su habitación, y Leocadia, lejos de retractarse, parecía más decidida que nunca a imponer su voluntad. Curro recordaba cada palabra, cada mirada, y la impotencia lo consumía. Era un hombre que quería luchar por amor, pero vivía atrapado en una red de estrategias ajenas. La promesa de Leocadia de ofrecer a su hija en matrimonio a Beltrán era un golpe que no solo destruía un sentimiento, sino que lo convertía en cómplice involuntario de la ruina de Ángela. Beltrán, mientras tanto, recibía la propuesta con una mezcla de sorpresa y temor. No era un hombre acostumbrado a los caprichos de las damas de Figueroa, y menos aún a ser utilizado como pieza de ajedrez para frenar los planes de Lorenzo de la Mata. Aquella propuesta lo dejaba atónito, picueto, sin saber si debía sentirse halagado o manipulado. En el fondo, intuía que tras cada movimiento de Leocadia había una intención oculta, y que aceptar su oferta podría significar mucho más que un simple matrimonio. Tal vez su condena. Y es que Lorenzo, con su sonrisa de víbora, seguía tejiendo alianzas en la sombra. Su interés por Ángela no era romántico, sino estratégico. Casarse con ella significaba acercarse a los secretos de los Figueroa y, por extensión, a los de la Promesa. El marqués Alonso, ajeno a ese entramado, seguía confiando en la aparente cordialidad de aquel hombre que tantos males había traído. Pero Curro lo sabía, lo presentía en cada palabra ambigua, en cada gesto calculado. Sin embargo, su posición le impedía denunciarlo. En la Promesa, la verdad solía costar caro, y a veces el precio era la propia libertad. A esa misma hora, mientras las tensiones aristocráticas se entrelazaban en el aire, Enora regresaba a la finca. Había pasado apenas unos días desde su huida,
pero el rumor de su desaparición había corrido como pólvora. La joven mecánica francesa caminaba con paso firme, aunque el rostro delataba el peso de la vergüenza. No había sido fácil regresar a un lugar donde todos la juzgaban, donde Toño, aquel muchacho inocente que había creído en ella, la miraba ahora con una mezcla de desilusión y rabia. En horas sabía que enfrentarse a Manuel sería aún peor. Él había confiado en su ingenio, en su talento para mejorar el motor de su aeronave, y ahora todo parecía una mentira. Pero detrás de su aparente traición se escondía una verdad aún no revelada, algo que la obligaba a volver, a contar lo que nadie había querido escuchar. Petra, entretanto, reaparecía en los pasillos con su uniforme impecablemente planchado, aunque su cuerpo seguía débil. Su convalecencia había sido larga y su ausencia, para muchos, un alivio. Pero Petra Arcos no era mujer de retirarse en silencio. Su mirada, fría y calculadora, seguía escrutando cada rincón, cada rostro. Volver a la promesa era su manera de demostrar que aún conservaba poder. Sin embargo, los pasos que daba eran inseguros, su respiración entrecortada. Leocadia, al saber de su regreso, pidió verla personalmente. Decía que quería asegurarse de su recuperación, pero todos sabían que lo que realmente buscaba era medir hasta qué punto Petra seguía siendo útil en sus planes. Dos mujeres así, unidas por la ambición y separadas por el orgullo, no podían compartir el mismo terreno sin que ardiera. Y en medio de todos esos hilos entrecruzados, una sombra más discreta comenzaba a cobrar fuerza: María Fernández. La dulce y siempre servicial doncella que acompañaba a Pía en cada jornada doméstica había cambiado. Sus ojos ya no brillaban con la misma alegría, sus gestos eran torpes, distraídos. Muchos creyeron que se debía al cansancio, pero Samuel, que la observaba desde hacía días, percibía algo distinto. Había en ella una inquietud que no sabía nombrar, una tristeza contenida que estallaba en susurros cuando creía estar sola. Aquella noche, mientras los demás dormían, la vio llorar en el patio trasero. No era un llanto ruidoso, sino uno que parecía venir del alma, de una culpa que no encontraba alivio. Y aunque no entendía la causa, Samuel sintió un escalofrío, porque en la promesa, las lágrimas nunca eran inocentes. El recuerdo de la verbena de Luján seguía flotando como un espectro sobre todos. Lo que ocurrió aquella noche, envuelta en música, risas y faroles, había dejado más que simples anécdotas. María, que había asistido con la inocencia de quien busca un respiro de su rutina, había vuelto distinta. Nadie lo notó al principio, pero desde entonces su voz temblaba cada vez que alguien mencionaba aquella fiesta. Y ahora, mientras el rumor de nuevas confesiones se extendía, todo parecía converger hacia ella. Porque en la promesa, los secretos no tardaban en cobrar vida, y el de María Fernández amenazaba con romper la paz que tanto costaba fingir. Leocadia y Cristóbal permanecieron largo rato observando aquella carta que Adriano les había traído. No era solo una cuestión de autenticidad o de firma. Había en esas líneas algo que desentonaba, como si la voz de Catalina no sonara del todo suya. Cristóbal, con la prudencia del hombre acostumbrado a diseccionar verdades médicas y humanas, deslizó los dedos sobre el papel y comentó que la tinta parecía reciente, demasiado fresca para un documento que supuestamente había sido enviado días atrás. Leocadia asintió sin mirarlo, sumida en una reflexión que la hacía parecer más una jueza que una madre. La duda era su naturaleza. Desde que Catalina desapareció, nada de lo que llegaba de fuera de la promesa le parecía inocente. Y si aquella carta resultaba falsa, significaba que alguien en la casa estaba jugando a dos bandos, alguien que quizá pretendía usar el nombre de Catalina para abrir viejas heridas o desviar sospechas. Mientras tanto, Adriano esperaba en el corredor, escuchando los pasos de los criados, el murmullo distante del comedor, el eco del reloj marcando las horas. Sentía que había cumplido su misión, pero en el fondo presentía que algo había salido mal. Cuando Leocadia salió al fin, su expresión era una máscara, ni gratitud ni reproche. Le devolvió un asentimiento frío, tan frío que bastó para que él entendiera que la carta había despertado más sospechas que respuestas. En ese instante, el amor que lo unía a Catalina le pareció un hilo demasiado fino para resistir tantas intrigas. Había querido ayudarla, proteger su nombre, pero en la promesa las buenas intenciones rara vez salían indemnes. A pocos metros, Alonso seguía sentado en el jardín, inmóvil, con los ojos perdidos en el horizonte. Martina seguía jugando con los niños, pero ya no la miraba. Tenía la sensación de que el tiempo lo había alcanzado,
de que los años de silencios y pérdidas se cobraban por fin su precio. Cada risa infantil le recordaba los días en que Catalina se escondía tras los rosales, cuando la marquesa Cruz aún fingía afecto y el futuro parecía un terreno fértil. Pero ahora, su casa estaba dividida, su familia dispersa, y lo único que le quedaba era un apellido corroído por los secretos. Qué irónica es la vida, pensaba, ver reflejada en Martina la infancia de Catalina y no poder abrazar a ninguna de las dos. El sonido de un carruaje lo sacó de su ensoñación. Era el coche de Beltrán, que llegaba a la promesa sin ser anunciado. Traía el rostro contraído, el porte de quien ha recibido una propuesta indecorosa y no sabe cómo rechazarla. Leocadia lo había citado con urgencia. Su voz al teléfono, seca, autoritaria, no dejaba espacio a la duda, deseaba verlo de inmediato. Beltrán no era un ingenuo, conocía la reputación de la dama, su habilidad para transformar una cortesía en un pacto. Aún así, la curiosidad lo llevó hasta allí. En el salón, la encontró de pie junto a la chimenea, rodeada de luz dorada y silencio. Leocadia fue directa, sin adornos. Le habló del peligro que corría Ángela, de la insistencia de Lorenzo de la Mata en casarse con ella, del escándalo que supondría unir su apellido a un hombre así. Y entonces, como si ofreciera una solución lógica y moralmente impecable, propuso que él, Beltrán, tomara el lugar del capitán. Por un instante, el joven creyó no haber escuchado bien. Ella hablaba de matrimonio como quien habla de un contrato, de salvación como quien firma una sentencia. No había emoción en su tono, solo cálculo. Y sin embargo, había algo fascinante en su determinación, en esa forma tan suya de convertir lo impensable en inevitable. Beltrán intentó ganar tiempo, dijo que necesitaba pensarlo, que un paso así requería consentimiento de ambas partes, pero Leocadia no cedió. La felicidad de mi hija no admite espera, dijo, y esas palabras, más que una súplica, sonaron a amenaza. Cuando el muchacho salió, el aire parecía más pesado, y la certeza de estar siendo arrastrado a una trama que no comprendía del todo se le clavó en el pecho como una espina. En la planta alta, Curro se debatía entre la rabia y la impotencia. Había escuchado fragmentos de la conversación de su madre con Beltrán y comprendió que el destino de Ángela estaba siendo negociado como si se tratara de un negocio familiar. Quiso irrumpir, gritar, confesar su amor delante de todos, pero algo en su interior se lo impidió. La voz de Yana, su hermana, resonaba en su memoria como una advertencia. No todo se gana luchando de frente, a veces la verdad se protege desde la sombra. Sin embargo, él no era como Yana. No tenía su serenidad ni su astucia. Lo suyo era el impulso, el fuego. Esa tarde, lo encontraron en el establo, descargando la ira a golpes contra un saco de pienso. Cuando Ángela se acercó, apenas la reconoció entre lágrimas. Ella también estaba herida, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, dignidad. Había comprendido que su madre ya no decidía por ella, que su vida no podía seguir marcada por los caprichos de Leocadia. Sin embargo, la culpa la perseguía. Sabía que Curro había sido el mensajero involuntario de esa traición, y aunque él actuó por amor, el daño estaba hecho. Se miraron en silencio largo rato, con la distancia de quienes se aman, pero saben que el mundo conspira en su contra. En otra parte de la casa, Enora había regresado sin avisar. Su llegada provocó un pequeño revuelo entre los criados. Algunos la miraban con recelo, otros con franca hostilidad. Toño, incapaz de fingir indiferencia, la enfrentó con palabras que le dolieron más que cualquier castigo. Ella, sin replicar, pidió ver a Manuel. Pero Manuel no estaba en la finca. Desde la noche de la revelación sobre el motor, había preferido mantenerse alejado de todos, refugiado en la fábrica de los Duques de Carril. Aún así, Enora no se detuvo. Dejó dicho que volvería, que tenía algo importante que confesar, algo que podía cambiar la versión de todo lo ocurrido. Y en su voz, cansada pero firme, había una verdad que nadie quiso escuchar de inmediato. Que su huida no fue por vergüenza, sino por miedo. Miedo a alguien dentro de la promesa. Esa confesión, aunque aún incompleta, bastó para que los rumores comenzaran a circular de nuevo. Enora, la extranjera, la mecánica de acento francés, podía esconder un secreto capaz de sacudir la tranquilidad del marquesado. Petra, recién reincorporada, fue la primera en oler el escándalo. Su instinto para el veneno del rumor era infalible. Desde su cama aún convaleciente, ya tejía con la lengua las hebras de una nueva intriga. Cuando Leocadia pidió verla, la mujer sonrió. Sabía que si ambas se aliaban,
la promesa volvería a ser un hervidero. Pero Leocadia no buscaba una aliada. Quería medir su resistencia, comprobar si su debilidad era real o fingida. El encuentro entre ambas fue un duelo sin gritos, pero cargado de tensión. Leocadia, con su voz de terciopelo, le preguntó cómo se sentía. Petra respondió que mejor, aunque no del todo. Mentía, sus manos aún temblaban, sin embargo, en su mirada ardía el fuego de quien planea un regreso triunfal. Poco después, mientras las sombras se alargaban en el patio, María Fernández cruzaba el pasillo que conducía al lavadero. Sus pasos eran lentos, como si cada uno la acercara al borde de un abismo. Desde hacía días no comía bien, no dormía, y evitaba las miradas. Pía, que conocía a sus muchachas mejor que nadie, había intentado hablar con ella, pero María se limitaba a sonreír y a fingir. Samuel, en cambio, notaba cada gesto, cada silencio. Esa noche, la encontró apoyada en el muro exterior, mirando las estrellas con los ojos enrojecidos. Cuando la saludó, ella no respondió. Y entonces, sin saber por qué, él le preguntó si seguía pensando en la verbena de Luján. La reacción fue inmediata. María se tensó, palideció, y en sus ojos apareció un brillo de terror. ¿Quién te ha dicho eso?, murmuró apenas. Samuel, confundido, intentó restarle importancia, pero ya era tarde. Aquella pregunta inocente había abierto la compuerta del miedo. Ella bajó la mirada y sus labios comenzaron a temblar. Por primera vez, Samuel vio en ella no a la dulce doncella que cantaba mientras limpiaba los candelabros, sino a una mujer rota. No fue una noche de fiesta, susurró. Fue una noche que no debió existir. Samuel quiso preguntar más, pero ella se alejó, dejando tras de sí un silencio helado. En su pecho latía un secreto que amenazaba con devorarla, y aunque nadie lo sabía aún, la verdad que escondía María Fernández estaba a punto de poner en jaque a toda la casa. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina densa, como si la propia finca se negara a revelar lo que ocultaba. Las sombras del amanecer se colaban entre los arcos de piedra y los rosales dormidos, mientras el aire cargaba con un silencio de presagio. Nadie lo sabía aún, pero aquella jornada no sería una más en la promesa. El destino se preparaba para alzar su voz, y sus primeras palabras resonarían en forma de confesión. Beltrán había pasado la noche en vela. El ofrecimiento de Leocadia lo había dejado descolocado, suspendido entre el deber y la conveniencia. Durante horas repasó en su mente cada gesto de Ángela, cada palabra que habían intercambiado en los últimos meses, y no encontró en ella más que dulzura y rechazo a la imposición. Casarse con ella significaría traicionar su voluntad, convertirse en instrumento de una madre dominadora. Pero también significaría protegerla de Lorenzo, ese hombre al que todos temían y pocos comprendían. Había en él un peligro latente, una frialdad que no necesitaba palabras para imponerse. Beltrán lo sabía. Si se quedaba de brazos cruzados, el futuro de Ángela podía convertirse en un infierno. Decidió, entonces, presentarse en la residencia de los Figueroa al amanecer. La encontró sola en el salón, rodeada de papeles y cortinas cerradas. El olor del café recién servido se mezclaba con el de las velas, creando una atmósfera que oscilaba entre lo doméstico y lo ceremonial. Leocadia lo observó con una serenidad casi cruel. No le preguntó si había dormido ni si había reflexionado, simplemente quiso saber si había decidido. Él respiró hondo antes de hablar, intentando no titubear. Dijo que necesitaba oír también la opinión de Ángela. Por un instante, creyó ver en los ojos de la dama una chispa de cólera contenida, pero su sonrisa se mantuvo intacta. Mi hija no siempre sabe lo que le conviene, respondió con un hilo de voz suave. En ese momento, la puerta se abrió y Ángela apareció, vestida aún con la bata de la noche, el cabello recogido con prisa, los ojos húmedos. Había escuchado todo desde el pasillo. Su mirada se clavó en su madre primero, luego en Beltrán. No necesito que nadie decida por mí, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Aquellas palabras fueron una bofetada para Leocadia, que por un instante perdió el control de su expresión. Beltrán quiso intervenir, pero ella lo detuvo con un gesto. Señora, añadió Ángela, no soy un instrumento para detener las ambiciones de Lorenzo, ni un escudo para sus culpas. Y dicho eso, salió de la habitación. El silencio que quedó después fue más elocuente que cualquier grito. Leocadia permaneció inmóvil, los dedos crispados sobre el mantel. Sabía que había cruzado un límite, que su hija, por primera vez, había desobedecido públicamente su autoridad. Pero también sabía que no podía permitirse flaquear.
Con voz apenas audible, le dijo a Beltrán que podía marcharse. Ya no hace falta, susurró. Mi hija ha escogido su camino, aunque no sea el correcto. Fuera, el aire olía a tormenta. Curro, que había estado cerca del umbral, lo había oído todo. Sintió una mezcla de alivio y tristeza. Amaba a Ángela con una devoción que lo consumía, pero saber que ella se enfrentaba a su madre por su cuenta despertó en él una admiración que rozaba la veneración. Por primera vez entendió que el amor no era solo proteger, sino también respetar la fuerza del otro. Aún así, su corazón seguía dividido. Si Lorenzo persistía en su empeño, la vida de Ángela correría peligro, y él, sin poder ni nombre, no podría hacer nada más que observar. Mientras los ecos de aquella confrontación se apagaban, otra historia tomaba forma en los rincones más humildes de la finca. Enora, la mecánica francesa, se presentó ante Pía. Su regreso había sido comentado por todos, y ahora deseaba poner fin a los rumores. En el despacho de servicio, con las manos manchadas de grasa y los ojos rojos de cansancio, confesó parte de la verdad. Contó que no había mentido sobre sus conocimientos técnicos ni sobre las mejoras del motor, pero sí había ocultado de dónde provenían algunos planos. No eran suyos, alguien se los había entregado, un desconocido que decía actuar en nombre de Manuel. Cuando ella descubrió que aquel contacto en realidad trabajaba para Lorenzo de la Mata, huyó presa del pánico. Me amenazaron, murmuró, y yo callé para sobrevivir. Pía, que la escuchaba en silencio, comprendió la gravedad de sus palabras. Si Lorenzo estaba detrás de aquel supuesto sabotaje, significaba que sus tentáculos llegaban mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. Pero antes de que pudiera responder, Petra apareció en la puerta. No había sido invitada, pero nada la detenía. Fingiendo preocupación, ofreció ayuda. Puedo guardar el secreto, si hace falta, dijo con su sonrisa torcida. Enora, instintivamente, dio un paso atrás. Sabía que en esa mujer la compasión era solo una máscara. Pía, con voz firme, le pidió que se marchara. Petra obedeció, pero su mirada prometía venganza. Esa tarde, el rumor ya se había extendido. Enora no era traidora, era víctima. Y aunque muchos no se atrevían a decirlo en voz alta, el nombre de Lorenzo comenzó a circular de nuevo en los pasillos. Cada vez que alguien pronunciaba su apellido, el aire se volvía más pesado. Pero nada de eso alcanzaba la magnitud del secreto que a punto estaba de estallar. En la habitación de servicio, María Fernández se sentó frente a Samuel con las manos entrelazadas. Llevaba horas evitando mirarlo. Él, paciente, esperaba. Sabía que ella necesitaba hablar, pero también sabía que forzarla sería inútil. Finalmente, María respiró hondo, y su voz salió quebrada, como si las palabras pesaran más que el cuerpo. Aquella noche, en la verbena de Luján, comenzó, pero se interrumpió. Cerró los ojos, y las imágenes regresaron como relámpagos. Las luces, la música, los faroles, el vino, la promesa de una libertad efímera. Recordó cómo se había dejado arrastrar por la alegría del momento, por la sensación de ser vista por fin no como una sirvienta, sino como una mujer. Samuel la observaba sin decir nada, temiendo que el silencio la ahogara. Ella continuó, con la voz más baja. Dijo que había conocido a alguien esa noche, un hombre elegante, de modales refinados, que la había invitado a bailar. Nadie en la fiesta parecía conocerlo, y ella, ingenua, había aceptado su copa, su sonrisa, su conversación. Después, solo recordaba un carruaje, un viaje breve y el despertar al amanecer con el vestido arrugado y el alma rota. Samuel la miró horrorizado. No hacía falta que dijera más. María bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Desde entonces, susurró, no dejo de pensar que algo dentro de mí cambió. Que algo crece aquí, dijo, llevándose una mano al vientre. Las lágrimas rodaron por su rostro. Samuel, paralizado, comprendió que no se trataba solo de una confesión de dolor, sino de una revelación devastadora. María podía estar embarazada. La noticia cayó como una maldición en su mente. El joven sintió la urgencia de actuar, de protegerla, pero también la impotencia de no saber contra quién. Si aquel hombre misterioso era quien sospechaba, alguien del entorno de los Luján, quizá un invitado noble o un sirviente con pretensiones, denunciarlo podría significar su ruina. ¿Le contaste algo a Pía?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No puedo, no me creerían. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas con fuerza. Parecía un lamento, un aviso. En la promesa,
Ningún secreto permanecía oculto por mucho tiempo. Samuel tomó las manos de María, temblorosas y frías. «Te juro que nadie te hará daño», dijo, pero su voz temblaba. Porque en el fondo, sabía que las promesas, allí dentro, eran palabras condenadas a romperse. Al caer la noche, mientras todos se preparaban para la cena, María caminó hasta la capilla. Encendió una vela y se arrodilló. En su oración no pedía perdón ni consuelo, solo silencio. Que nadie descubriera su vergüenza, que el niño que quizás crecía dentro de ella no fuera motivo de escarnio. No sabía aún que los muros de la promesa, testigos de tantas tragedias, no guardaban secretos para siempre. La promesa amaneció bajo un cielo encapotado, y el rumor del trueno lejano pareció anunciar que nada volvería a ser igual. En las cocinas se movían con nerviosismo. Pía había notado el rostro pálido de María Fernández y, aunque no sabía la causa, algo en su instinto maternal la inquietaba. Samuel apenas había dormido. Llevaba horas debatiéndose entre el impulso de hablar y el miedo a provocar una desgracia mayor. La imagen de María llorando, las palabras sobre la verbena, el temblor en sus manos, todo lo perseguía. Era como si la casa entera se hubiese impregnado de un secreto que respiraba a través de las paredes, invisible pero omnipresente. En el piso superior, Leocadia enfrentaba otro tipo de tormenta. Lorenzo de la Mata se había presentado sin previo aviso, trayendo con él un aire de insolencia que convertía cada saludo en desafío. Se permitió incluso entrar sin ser anunciado, empujando al mayordomo con una sonrisa helada. «He venido por Ángela», dijo sin rodeos, «y no pienso marcharme sin una respuesta». Leocadia, que solía dominar cada conversación con su compostura, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. El hombre la miraba con la impunidad de quien sabe demasiado. «Me dijeron que prepara un matrimonio alternativo», añadió, arqueando una ceja. «Qué desilusión, doña Leocadia. Pensé que era más leal a sus acuerdos». La señora de Figueroa respiró hondo, intentando conservar la calma. «No tengo nada que explicarle, don Lorenzo», replicó, aunque su voz se quebró ligeramente. Él se acercó un paso más, y el perfume de su loción se mezcló con el olor metálico de la lluvia que comenzaba a caer. «Claro que sí, me lo debe todo», susurró. «Yo le ofrecí protección cuando nadie confiaba en usted. No olvide que los secretos de esta casa también pueden destruirla». La amenaza fue tan sutil como efectiva. En ese instante, Leocadia comprendió que su libertad pendía de un hilo. Cuando Lorenzo se marchó, el temblor de sus manos la delató. Se apoyó en la mesa para no caer. La certeza de que el hombre tenía poder sobre ella la consumía. Sabía que, si hablaba, podría perderlo todo: su reputación, su posición, el futuro de Ángela. Y, sin embargo, el instinto de madre la empujaba a resistir. «No cederé», se repitió una y otra vez, como si el eco de esas palabras bastara para conjurar el miedo. Pero en su interior sabía que el precio sería alto. Mientras tanto, en los establos, Curro trataba de distraerse con el trabajo. Su cuerpo necesitaba moverse para que la mente no pensara. Cada vez que recordaba el rostro de Ángela durante la confrontación con su madre, sentía una punzada de orgullo y dolor. Ella se había levantado contra todo por sí misma, sin pedirle ayuda, sin depender de nadie. Y eso lo enamoraba aún más, pero también lo hacía sentirse inútil. Un hombre sin título, sin nombre, sin poder, solo podía amar en silencio. Mientras cepillaba el lomo del caballo, recordó las palabras de Yana. El valor no siempre está en hablar, sino en resistir. Quizá tenía razón. Esa misma tarde, Enora pidió ver a Manuel. La conversación que había pospuesto tanto no podía esperar más. El joven marqués la recibió en el hangar donde solía trabajar en su aeronave. Cuando la vio, el rencor se mezcló con la compasión. Enora, con los ojos cansados pero decididos, le contó todo: que Lorenzo había financiado en secreto parte de las piezas del motor, que su intención era sabotear la reputación de Manuel para forzarlo a vender los derechos del proyecto. «Yo fui solo un medio», dijo con voz quebrada. «Me usó, me amenazó con hacer daño a mi familia si hablaba». Manuel, al escuchar su nombre unido al de Lorenzo, palideció. Recordó los meses de trabajo, la ilusión puesta en aquel motor que debía simbolizar el futuro, y comprendió que todo había sido manipulado desde el principio. La traición no venía solo de Enora, sino de alguien mucho más poderoso. La miró con una mezcla de rabia y ternura. «Deberías haber confiado en mí», murmuró. «Tenía miedo», respondió ella. «En esta casa, decir la verdad es firmar una sentencia». Aquellas palabras lo desarmaron.
Por primera vez desde su regreso de los Carril, Manuel sintió el peso real de las intrigas que envolvían su vida. Mientras tanto, Petra había olfateado ya el nuevo escándalo. Supo, sin saber cómo, que María Fernández guardaba algo más que tristeza. Una conversación a medias entre Samuel y Pía le bastó para construir su propia versión. En pocas horas, el rumor había mutado. La doncella más discreta de la promesa estaba embarazada. Y como todo rumor, crecía con cada boca que lo repetía. Lo que era una conjetura se convirtió en certeza cuando Petra, con su veneno habitual, lo insinuó frente a varias criadas en el comedor. No es de extrañar, dijo con fingida compasión, la verbena da para mucho. Y algunos saben aprovecharla. María escuchó esas palabras desde el umbral, y su corazón se detuvo. Por un instante, el mundo se redujo a un zumbido en los oídos, un mareo, un vacío. Quiso correr, desaparecer, pero las piernas no le respondieron. Pía la encontró así, apoyada contra la pared, sin aliento. La llevó a su habitación y la obligó a recostarse. «¿Qué sucede, hija?», le preguntó, con tono firme pero dulce. María negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. «¿Estás enferma? ¿O hay algo que debas saber?». La joven rompió a llorar. Las lágrimas lo dijeron todo. Pía, sin comprender del todo, le acarició el cabello. «Nadie te juzgará aquí», prometió. Pero ambas sabían que eso no era verdad. Esa noche, Samuel decidió actuar. Esperó a que todos durmieran y fue a la habitación de María. No para verla, sino para dejarle una nota. En ella le pedía que se reuniera con él al amanecer, junto al pozo, donde nadie los vería. «Debemos pensar qué hacer», escribió. «Antes de que el rumor te devore». Cuando ella leyó el papel a la mañana siguiente, sintió por primera vez en días una chispa de esperanza. Al salir el sol, lo encontró esperándola. Samuel tenía el rostro serio, más envejecido por la preocupación que por los años. Ella se acercó despacio, envuelta en su chal. «He oído lo que dicen», empezó él, «y juro que no dejaré que te humillen». María bajó la mirada. «No pueden saberlo, Samuel. Si lo descubren, me echarán, y si estoy en estado. Nadie querrá ayudarme». El joven la miró con una ternura impotente. «Entonces huiremos», dijo. «Hay otros lugares, otras casas». Ella sonrió amargamente. «No tengo a dónde ir». La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos. Era Petra. Había salido a buscar agua y los había visto juntos. No dijo nada, pero su sonrisa bastó. Samuel lo entendió. Estaban perdidos. En cuanto ella regresara al interior, el rumor se haría carne. Y así fue. Antes del mediodía, ya se hablaba de un escándalo que implicaba a María y a Samuel. Lo que había comenzado como un intento de consuelo se transformó en una historia de amantes prohibidos. Pía, al enterarse, convocó a ambos en la cocina. «No pienso permitir que destrocen esta casa con habladurías», dijo. Samuel quiso defenderse, pero María lo interrumpió. «No es culpa suya», declaró. «Yo soy la responsable». En ese momento, la puerta del comedor se abrió, y apareció Alonso. Había oído fragmentos de la conversación mientras buscaba a Petra. Su presencia llenó la habitación de una autoridad silenciosa. «¿Qué sucede aquí?», preguntó. Pía trató de intervenir, pero él levantó la mano. Miró a María, y en su rostro se dibujó una mezcla de decepción y compasión. «Sea lo que sea», dijo finalmente. «Recuerde que en esta casa la verdad no se esconde, pero tampoco se pisotea». Y salió sin esperar respuesta. Aquel día, la tormenta que se cernía sobre la promesa finalmente estalló. La lluvia golpeó los cristales con furia, y cada trueno parecía marcar el ritmo de un juicio invisible. En los pasillos, el murmullo crecía. Unos decían que María había sido seducida por un noble, otros, que el padre del niño era un desconocido de la verbena. Nadie sabía la verdad, pero todos tenían una versión. Y mientras tanto, Leocadia, desde su ventana, observaba el caos con una mezcla de temor y alivio. Por primera vez en semanas, la atención de la casa se desviaba de sus propios pecados. Esa noche, María se encerró en su habitación y escribió una carta. No sabía a quién iba dirigida, quizás a sí misma. En ella pedía perdón a Dios, a su madre, que había muerto hacía años, y al hijo que tal vez llevaba dentro. «No soy culpable de amar ni de confiar», escribió, «solo de haber creído que la felicidad también podía pertenecerme por una noche». Doblando el papel, lo colocó bajo la almohada. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Dentro, el silencio era absoluto. El amanecer trajo un silencio denso, casi doloroso. La tormenta había pasado,
pero la promesa no recuperaba la calma. El aire olía a tierra mojada y a remordimiento. Las nubes bajas dejaban filtrar una luz gris que se deslizaba por los corredores, iluminando las caras de los criados aún somnolientos. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto. Sabían que, tras las puertas cerradas, el rumor del embarazo de María Fernández ya había llegado a oídos de los marqueses. Y cuando la verdad toca la nobleza, deja de ser un secreto para convertirse en un juicio. Pía fue la primera en presentarse ante Alonso. Llevaba la compostura de quien sabe que va a recibir una reprimenda, pero también el coraje de una madre que protege a los suyos. En el despacho, el marqués la esperaba con gesto grave. Sobre la mesa había un pliego doblado. La carta de Catalina, la misma que Leocadia y Cristóbal habían puesto en duda. Alonso la tenía allí no por el contenido, sino porque necesitaba aferrarse a algo que le recordara tiempos más limpios. Cuando vio entrar a Pía, la saludó con un leve movimiento de cabeza. «He oído cosas que no me gustan», dijo. Ella respiró hondo y respondió con sinceridad. «Señor, los criados hablan más de lo que saben. Pero si algo es cierto, no es un pecado, sino una tragedia». Alonso se mantuvo en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Había en su mirada más cansancio que enojo. «Si esa muchacha ha sido víctima de un abuso, no lo permitiré. Si ha cometido un error, tampoco seré yo quien la condene». Sus palabras, inesperadamente humanas, dejaron a Pía al borde del llanto. Durante un instante, el marqués pareció recuperar el alma de un padre que el dolor había dejado dormido. «Solo pido», añadió, «que en esta casa la decencia no se confunda con la crueldad». Mientras eso ocurría, en el ala norte, Leocadia volvía a enfrentarse con Lorenzo. El hombre había regresado para recordarle que el escándalo podía arrastrarla a ella también. «Su doncella y su hija no son tan distintas», dijo con una sonrisa venenosa. «Ambas se dejan llevar por sus emociones». La bofetada de Leocadia resonó como un disparo. «No vuelva a mencionar el nombre de mi hija», replicó con furia contenida. Pero Lorenzo se limitó a reír. «Le conviene calmarse. No olvide que tengo las pruebas de aquella carta que me escribió Catalina antes de huir». Aquella frase fue suficiente para que el color desapareciera del rostro de Leocadia. «Usted no sabe nada», murmuró. «Sé lo suficiente para destruirla». El silencio que siguió fue insoportable. Por primera vez, Leocadia comprendió que el enemigo no estaba solo en los pasillos de la promesa, sino dentro de sí misma, en las decisiones que había tomado, en la soberbia que la había llevado a jugar con la vida de su hija. Cuando Lorenzo se marchó, ella se dejó caer en una silla. Las lágrimas, que tanto había contenido, finalmente brotaron. No eran lágrimas de miedo, sino de rendición. Todo lo que había intentado controlar se le escapaba de las manos. Enora, ajena a esa batalla, se presentó ante Manuel con un cuaderno lleno de planos. «Estos son los originales», dijo. «Las mejoras eran mías. Lorenzo los usó para sabotearte y culparme». Manuel la miró en silencio. Durante un largo momento, no supo si creerle, pero algo en la pureza de su voz, en el temblor de sus dedos, lo convenció. Tomó el cuaderno y lo oyó con acento agudo lentamente. Cada línea, cada anotación, llevaba la caligrafía de Enora. «No busco tu perdón», añadió ella. «Solo que sepas que te admiraba demasiado como para dañarte». Manuel asintió despacio. «La promesa necesita más gente honesta, no más culpables», dijo finalmente. Enora bajó la cabeza y, por primera vez en semanas, respiró sin miedo. Pero el verdadero drama se estaba gestando en las dependencias del servicio. Petra había llevado el rumor hasta el límite, y ahora se decía abiertamente que María Fernández no solo estaba encinta, sino que el padre era Samuel. La mentira se había convertido en verdad a fuerza de repetirse. Cuando Pía lo supo, convocó a todos los criados en el comedor. La atmósfera era sofocante, nadie osaba mirarla a los ojos. «¿Quién ha difundido esto?», preguntó con voz baja pero firme. Nadie respondió. Entonces María, pálida como la cera, dio un paso al frente. «No es cierto lo que dicen de Samuel», dijo. «El niño que espero, si es que lo espero, no es de él». El murmullo que siguió fue como un rugido contenido. Pía intentó hacerla callar, pero María continuó. «Aquella noche, en la verbena de Luján, alguien abusó de mí. No lo conocía, no pude evitarlo, solo recuerdo su voz, su anillo». Su voz se quebró. Los criados se miraron horrorizados. Petra, por primera vez, bajó la mirada. Samuel dio un paso hacia ella, pero Pía lo detuvo. «Déjala hablar», dijo. María respiró hondo.
No busco compasión, solo quiero que se sepa la verdad. No me avergüenzo de lo que sufrí. Me avergüenza el silencio que he guardado. Aquel momento marcó un antes y un después. En la promesa, donde los secretos eran moneda corriente, por primera vez una doncella se atrevía a romper el ciclo. El eco de sus palabras llegó hasta las habitaciones nobles. Alonso, al oír el relato, ordenó que se investigara en secreto quién había estado presente en aquella verbena. Su intención no era escandalizar, sino proteger, porque comprendía que, si la justicia no nacía dentro de la casa, el escándalo vendría desde fuera. Esa noche, María permaneció en su cuarto, exhausta, pero aliviada. Samuel la visitó en silencio. Le dejó una bandeja con comida y un trozo de pan recién horneado. Gracias, dijo ella, apenas audible. No me dé las gracias, respondió él. Gracias a ti, todos recordarán que aquí dentro todavía hay verdad. A la mañana siguiente, Alonso hizo llamar a Leocadia. La mujer llegó pálida, con los ojos hinchados. He sabido lo de su doncella, dijo él. Y también sé que Lorenzo de la Mata ha vuelto a rondar por su casa. Ella no intentó negarlo. Ese hombre me ha engañado a mí tanto como a ustedes, admitió. Y si Catalina escribió algo para él, lo hizo bajo coacción. Alonso la miró en silencio. Entonces actúe como madre, no como estratega. Proteja a su hija antes de que él la destruya. Aquellas palabras la atravesaron como una lanza. Por primera vez, Leocadia no respondió con orgullo. Lo haré, murmuró, y esa promesa, sencilla y sincera, fue tal vez la primera verdad que salía de su boca en mucho tiempo. Enora, por su parte, decidió marcharse de la promesa. Antes de hacerlo, se despidió de Manuel en el hangar. Te deseo suerte con tu motor, con tu vida y con tu corazón, le dijo. Él le tendió la mano. Y yo te deseo paz. Cuando ella se alejó, la brisa levantó el polvo del suelo, y por un instante, Manuel pensó que quizá, en medio de tanto dolor, había comenzado una limpieza. En la cocina, María y Pía preparaban el desayuno. La joven parecía más serena, aunque su rostro seguía reflejando cansancio. ¿Te arrepientes de haber hablado?, preguntó Pía. María sonrió débilmente. No, el silencio era peor. Ahora, al menos, puedo respirar. Afuera, Samuel ordenaba las herramientas junto al pozo. Cuando ella lo vio desde la ventana, su corazón se llenó de una calma nueva. Tal vez el futuro no le daría consuelo, pero sí dignidad. Al caer la tarde, Alonso reunió a todos en el gran comedor. Quería restablecer la paz. Habló con solemnidad. En esta casa, todos tenemos heridas, pero mientras sigamos mirando hacia atrás, nunca veremos lo que aún puede florecer. Sus palabras no borraron el dolor, pero encendieron una pequeña llama de esperanza. Los sirvientes se retiraron uno a uno, y el marqués permaneció solo, mirando el retrato de Catalina. Ojalá supieras, hija mía, susurró, que todavía hay bondad en esta casa. Esa noche, María salió al jardín. El aire olía a romero y lluvia vieja. Levantó la vista al cielo y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza. Samuel apareció tras ella. No dijo nada, solo le ofreció su chaqueta. Se quedaron así, en silencio, mientras las luces de la promesa titilaban en la distancia. En la oscuridad, el dolor se convertía poco a poco en fortaleza. Y aunque el secreto de María había sacudido los cimientos de la finca, también había revelado algo que todos habían olvidado, que incluso en las casas donde reinan el poder y la mentira, la verdad tiene la última palabra. El viento sopló entre los cipreses y las cortinas de los ventanales se movieron suavemente. En el interior, los ecos del día se desvanecían. Nadie sabía qué nuevos desafíos traerían los próximos días, pero por primera vez en mucho tiempo, la promesa respiraba con un corazón humano.